Bueno, continuamos, ¿ok? Con funciones. Y pues vamos a ver aquí cuál de estas son funciones. Aquí pues tendría usted que aplicar la prueba de la vertical. Por ejemplo, si trazo una vertical aquí y corta la gráfica en más de un punto, pues no es una función. Aquí cualquier recta vertical que yo trace solo corta la gráfica en un punto, por lo tanto sí es. Esta también es función. Esta no, ¿verdad? Porque si yo trazo una vertical, pues tiene más de un punto. Entonces, ahí tiene cuatro gráficas, de las cuales dos son funciones y dos no lo son. Entonces dice, determine cuál de estas son funciones. Eh, Tiene la primera, ok, esta es la ecuación de un círculo, ¿verdad? Entonces, lo que usted hace es, algebraicamente, usted trata de despejar para y le va a quedar que y cuadrado es igual a 5 menos x al cuadrado. Si usted despeja para y, le va a quedar más o menos raíz cuadrada de 5 menos x al cuadrado. Se da cuenta de que para cada x, ¿cuántos valores de y tengo? 2. Y recuerden la definición de función. Para cada x, ok, solamente debo tener un valor de y. Por lo tanto, esto no es función. La segunda sí lo es, ¿verdad? Porque si yo despejo el y, me queda menos 2 más menos raíz cuadrada de x. Y aquí sí es una función porque para cada x, pues le asigno, eh, se le asigna un solo valor a x. Por lo tanto, esto sí lo es. Por otro lado, si yo trato de despejar el valor absoluto del y, esto es igual a 2 menos 2x. Pero si yo despejo el y, esto va a ser igual a más menos 2 menos 2x. Y obviamente para cada x tengo dos valores del y, por lo tanto no es una función. En conclusión, para determinar si una ecuación representa una función, usted despeja la variable independiente. Y si para cada x solamente tiene un valor asociado a la variable dependiente, pues entonces representa una función, en otro caso no. Consideremos la gráfica de esta función. Lo que nos piden es hallar los máximos locales, los mínimos locales. Observe, aquí tiene un máximo, ¿verdad? Aquí tiene otro máximo. Son dos máximos. ¿Dónde ocurre el máximo? En x igual a negativo 2. Y aquí el máximo ocurre en 1. El valor máximo, la imagen de la función, que en este caso es 3 y aquí es 2. Esta función tiene dos mínimos, ¿ok? ¿Cuáles son esos dos mínimos? Este es un mínimo y este es otro mínimo. Aquí ocurre para el x negativo 1 y aquí ocurre para el x igual a 2. Su valor mínimo aquí es 0 y aquí es negativo 1. ¿Ok? Aquí pues lo pueden ver, ¿verdad? Tienen un máximo en x igual a negativo 2. El f de menos 2 es 3 y en x igual a 1 y su valor es 2. Tiene mínimos en x igual a negativo 1, su imagen es 0. Y en x igual a 2 y su imagen es negativo 1. ¿Dónde la función crece? Pues crece, ¿verdad? Desde negativo infinito hasta menos 2, aquí. Luego crece desde negativo 1 hasta 1, que es este intervalo. Y luego crece desde 2 al infinito, que es este otro intervalo. Decrece desde negativo 2 hasta negativo 1 y desde 1 hasta 2. ¿Ok? Los intervalos de decrecimiento usted lo da en función de los valores de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, razón de cambio promedio, ¿ok? Es el cambio en y sobre el cambio en x. El cambio en y es f de b menos f de a. Y el cambio en x es b menos a. ¿Ok? Y aquí usted puede ver, o sea, gráficamente, qué es el cambio. No es otra cosa de que si yo tengo un rectángulo, uno de cuyos lados es b menos a y el otro f de b menos a f de a, ¿ok? Entonces, observe aquí, ¿ok? De que básicamente lo que yo estoy tomando como cambio promedio es la longitud vertical sobre la longitud horizontal, ¿ok? Y eso, si uno se pone a pensar, no es otra cosa que la tangente de este ángulo, ¿ok? Del ángulo que forma en ese triángulo rectángulo, la hipotenusa y la base. En este ejemplo, pues queremos determinar la razón de cambio entre negativo 1 y 5, ¿verdad? Eh, entonces observe, ese segmento de recta tiene pendiente positivo, por lo tanto el cambio va a ser positivo. Gráficamente, usted observe el cambio, este es el cambio en y, ¿verdad? Cambio en y. Y el cambio en y es 1, 2, 3, 4, lo puede contar. Y este es el cambio en x.
Y usted lo puede contar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Por lo tanto, el cambio en Y es 4 sobre 6. Aquí lo puede ver. Muy bien. Ahora, algebraicamente, cuando yo quiero determinar el cambio, pues tengo que calcular el f de A, que en este caso es negativo 2, el f de B, que es 5. Entonces calculamos f de 5 menos f de menos 2 sobre 5 menos menos 2. F de 5, pues es 5 menos 20, ¿verdad? Esto es negativo 4. Menos. Y entonces f de menos 2 es 4 por menos 2 es negativo 8. Con menos aquí, entonces esto es 13. Sobre, ¿verdad? Sobre 5 menos menos 2 es 7. Por lo tanto, esto es negativo 17 céntimos. Así, ¿vale? En este otro caso, pues de manera similar, ¿no? Queremos el f average entre negativo 1 y 3. Calculamos f de 3, es 9 más 2 es 11. Menos negativo 1 al cuadrado es 1, más 2 es 3. Sobre 3 menos menos 1, que es 4. Por lo tanto, esto es 2. Esa es la razón de cambio. Promedio en ese intervalo. ¿Ok? Transformaciones. Pues transformaciones, usted ya las conoce rápidamente. La vertical, le sumo una constante a la función. Si la constante positiva, la gráfica sube. Si la constante negativa, la gráfica baja. ¿Ok? Ejemplos, aquí tiene. Por ejemplo, trazamos la x al cuadrado, que es esta función que tengo aquí. ¿Ok? Y luego la subimos 3 unidades y pues es la gráfica de x al cuadrado más 3. Traslación horizontal, pues si usted tiene f de x menos c, si el c es positivo, la traslación es hacia la derecha, y si el c es negativo, la traslación es hacia la izquierda. Aquí puede ver f de x menos c con c positivo, ¿ok? Entonces el movimiento es hacia la derecha, aquí el c es positivo. Y aquí, obviamente, el c es negativo. En este caso, la traslación es a la izquierda. Entonces, lo que les había mencionado hace un momento, usted conoce la gráfica de la función y lo que hace es básicamente hacer un movimiento, en estos casos vertical u horizontal. En este caso, por ejemplo, si yo quiero graficar x más 3 al cuadrado, yo grafico x al cuadrado y luego lo movemos 3 unidades a la izquierda. ¿Ok? Ejemplos, dice trace la gráfica, esto se repite, discúlpenme. Trace la gráfica de la raíz cuadrada de x menos 2. Pues nada, yo trazo la gráfica de la raíz cuadrada. Pasa por el punto 0, 0, 1, 1, 4, 2. Y luego a esos puntos, como si yo lo moviera, ¿cuántas unidades? 2 a la derecha. Tengo aquí 2. Es como si yo trabajara aquí, sería 2 aquí, 2 aquí y 2 por acá, ¿verdad? Y la gráfica pues se viene moviendo así. Eso es lo que usted observa en el lado de aquí. Es bien fácil, ¿verdad? Si usted domina bien las transformaciones y en cálculo, pues nosotros vamos a necesitar mucho gráficas de funciones. Por eso le solicito, ¿verdad? Los invito a que repase las funciones básicas. Gráfica de esta función, llego a la f de x, reflexiones, si yo lo multiplico por menos, pues se refleja sobre el eje x. Si a la x es la que cambio, es decir, lo multiplico por negativo 1, el reflejo es sobre el eje del y. ¿Ok? Aquí puede ver. Entonces, cuando yo a la función lo multiplico por menos al frente, es un reflejo sobre el eje x. Y cuando la x es la que cambia, es un reflejo sobre el eje vertical. ¿Ok? Un ejemplo, digamos, aquí tengo, esta es la gráfica de la raíz cuadrada de x. ¿Ok? En la primera, pues, es reflejar sobre el eje de x. Aquí lo tienen, menos raíz cuadrada de x. Y en la otra, raíz cuadrada de negativo x, pues es reflejar la gráfica sobre el eje vertical. Esto es la raíz cuadrada de negativo x. ¿Ok? Composición de funciones. Pues nada, aquí, como pueden ver, yo tengo una función g que va, digamos, desde A hasta B. Tengo una función f que va de B a C. ¿Ok? Y yo lo que quiero es calcular f compuesto con g, aplicado a una x. Esto es f compuesto con g, es una función que va de A en C. ¿Ok? Es decir, el dominio de la composición está, vamos a hablar más adelante, ¿ok? Pero toma sus valores básicamente en A y el resultado es en C. Pero ustedes pueden ver aquí, ¿no? F compuesto con G lo vamos a denotar como f de g de x, así. ¿De acuerdo? Muy bien. Allí pueden ver con más detalle la composición de funciones, ¿verdad?
En general, pues, dado un par de funciones, ¿ok? Si nosotros quisiéramos determinar el dominio, tendríamos que tomar todos los x que están en el dominio de G y todos los g que están en el dominio de F. ¿De acuerdo? Y así pues llegamos a calcular el dominio de la función. Aquí tiene con más detalle lo que es la composición de funciones. Me voy a detener allí, ¿ok?